Ujú. ¿Qué les parece? Bueno, creo que aquí se ve, ¿cierto? Bueno, el trabajo de esta semana, vamos a estar trabajando en la página 10 de sus materiales. Ahí tienen ustedes el libro, la página 10 y la página 11. Y vamos a estar hablando de dos caminos que ella ha estado como conversándonos en el material. En el transcurso de este material, creo que todo se enfoca en el perdón y vamos a ver como cada paso, cómo el Señor lo amplía por medio de este material acerca de todos los ámbitos y todos los aspectos acerca del perdón y con una finalidad, yo creo. Eh, Quizás la finalidad de que realmente podamos ser libres, porque creo que hacer este estudio para quedarnos con la información y ser edificadas en nuestra mente, pero que no haya ningún efecto espiritual en nuestra vida y que no experimentemos la libertad, yo creo que simplemente es un tiempo perdido. Que realmente este estudio, que realmente este compromiso, que realmente lo que el Señor está obrando en nuestra vida, sea para que seamos libres y experimentemos libertad en Él. Entonces, en esta mañana, muchachas, vamos a estar viendo los dos caminos. En el material de sus libros, para las que estuvieron allí leyendo ese capítulo, estamos en el capítulo 2 página 10. Ella estaba hablando de la identidad. Inicia hablando quiénes somos. Y a veces podemos llegar a pensar que somos y nos hemos convertido en lo que nuestras circunstancias determinan. Entonces usted escucha a mujeres o personas que dicen es que yo soy así porque me han hecho así. Y es más, usted lo escucha mucho hoy en los medios. Es que no es que yo era así, es que me han convertido así. Las circunstancias o lo que me pasó o por fulanito me hacen ser así. Es más, he escuchado personas que dicen, yo antes era de esta manera, pero ya ha cambiado mucho porque la gente te hace cambiar, porque la circunstancia me hace cambiar. Entonces yo no soy así. Entonces pareciera que mi identidad y lo que yo soy o en lo que me convierto lo determinan las personas o lo determinan las circunstancias. Parecieran que fueran las circunstancias y las personas las que me van moldeando y las que me van dando como imagen, ¿no? Y la verdad es que Dios nos enseña que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y de la única, digamos que en la única meta a la que nosotros deberíamos de apuntar de quién soy es Cristo. Yo no puedo, digamos que transformarme debido a mis circunstancias, sino que Cristo es el modelo en el que nosotros debemos de poner la mirada en quién queremos ser nosotros, como Jesús. También ella hablaba un poquito en el material, em, que al recibir la ofensa, cuando nosotras somos ofendidas, cuando somos lastimadas o nos han herido, tenemos la capacidad de escoger. Y es verdad, cuando Dios nos hizo con la libre voluntad. El hombre puede elegir. Adán eligió pecar en el jardín del Edén. Nadie lo obligó. Eva decidió. O sea, Dios no tiene como a veces la gente cree eh, que Dios tiene por ahí a la gente manipulada con cuerdas y entonces todo el mundo hace. No, Dios cuando hizo la creación les dio voluntad, voluntad de decidir. Entonces cuando nosotras somos heridas, cuando somos lastimadas, dice que nosotros podemos tener la capacidad de escoger qué voy a elegir, qué voy a elegir frente a la ofensa, me amargo o perdón. Porque esas dos elecciones, esa decisión que voy a tomar, me va a llevar por un camino. Y si yo escojo amargarme, entonces voy a transitar por un camino. Pero si yo escojo perdonar, voy a transitar por otro camino. La pregunta en esta mañana para nosotras es, ¿cuál camino?
De alguna manera el capítulo se llama Nuestra respuesta a dos caminos divergentes. ¿Qué vamos a hacer frente a esos dos caminos? ¿Cuál camino vas a elegir? Y me encanta mucho porque la palabra de Dios dice en los evangelios que el Señor habla de la puerta estrecha y la puerta ancha y también nos dice, elija hacia dónde quieren ir. Pero en este caso está hablando a mujeres, espero todas creyentes. eh, pero si no, que ya más tarde lo va a tocar, si alguna dice, eh, Cristo no es mi Salvador, lo va a mostrar por qué necesita a Jesús como Salvador, pero que podamos elegir un camino. Y creo que en cada herida, en cada situación que se nos presenta en la vida, de alguna manera, aún inconscientemente, estamos eligiendo un camino. Cuando yo decido amargarme, cuando yo decido guardarme la ofensa, cuando yo decido no perdonar, ya estoy eligiendo un camino. El propósito en esta mañana, y por eso creo que voy a hacer un poco más de énfasis en el camino de Dios, porque quizás yo creo que hemos perdido esa dimensión. Y me choqué con un versículo mientras hacía ese estudio, que también lo vamos a mirar en unos momentos, que yo espero de verdad le ruego a Dios en esta mañana que eso pueda impactar nuestra vida. Vamos a ver ahora entonces cuál es el camino de la deuda, el camino de amargarme frente a una herida, frente a una ofensa que me han hecho, frente a un maltrato físico que he sufrido, frente a un abuso, frente a lo que sea que esté generando un dolor, un resentimiento, una amargura en el corazón, y yo decido que aquello es mejor perdonar, perdón, no perdonar, que, qué me puede llevar a ese camino? O sea, ¿qué me puede ayudar o qué me anima a yo quedarme en el camino de la deuda? Entonces, en el material que estuvimos hablando, normalmente las personas dicen, ok, yo estoy dispuesta a perdonar, pero yo voy a perdonar cuando la persona se arrepienta. ¿No lo has escuchado? Cuando muestre un verdadero arrepentimiento, yo voy a perdonar. Cuando me pida perdón, cuando esa persona me pida perdón, yo voy a perdonar. Mientras no me pida perdón, porque lo voy a perdonar. Otras pueden decir, yo voy a perdonar cuando pague lo que me hizo. Cuando haya justicia y me pague lo que me hizo. La persona en su subconsciente piensa que una vez que haya una retribución, que una vez que la persona se arrepiente y venga y me pida perdón, entonces la persona dice, a partir de ese momento, yo voy a ser libre de este perdón y ya voy a perdonar y ya no voy a tener esto en mi corazón. Es que como esa persona no ha pagado, yo tengo esto en mi corazón. Entonces, en el material que hemos estado estudiando, vemos que nosotros debemos de perdonar, sea que la persona se arrepienta o no, sea que pida perdón o no, o sea que pague con la justicia, digamos, humanamente, aquí hablando, justicia humana, pague o no, porque el perdonar es algo personal e independiente. No se trata del otro. A veces yo creo que el camino de la deuda lo escogemos porque nos enfocamos en que la deuda que tengo en mi corazón es por el otro, por el que está al frente, por el que me ofendió. Pero no, realmente yo soy la que elijo qué hacer con esa herida. La libertad no va a llegar cuando el otro haga o deje de hacer o pague. Esa libertad no va a llegar ahí. La libertad llega cuando la persona decide perdonar la ofensa. Tener este tipo de pensamiento pone una barrera para el perdón. Yo no lo voy a hacer hasta que. Eso es una barrera que le estamos colocando al perdón. Y la amargura no perdona. La amargura solo se acumula. El detalle con este camino de la deuda
es que nosotros muchas veces entonces nos creemos jueces, nos ponemos en el papel de juez. O sea, yo determino cuál tiene que ser el pago de la persona que me ofendió. Es más, yo creo que a veces hasta nos imaginamos, ojalá le pasara un carro por encima, ojalá le vaya mal, ojalá tal cosa. Y tenemos deseos, deseos vengativos, deseos donde le deseamos el mal a aquella persona. Y yo lo hice, yo lo hice, yo tuve mil y unos pensamientos que se me pasaban por mi mente y planeaba. Y decía, Señor, ojalá tal cosa, ojalá le pasara tal otra. Porque eso dice uno en que cuando uno tiene amargura en el corazón. Una persona que elige el camino de la deuda es una persona que siempre lleva la cuenta. La persona que elige el camino del no perdón es la tipo de persona que lleva la cuenta en su corazón de cada ofensa. Se acuerda perfectamente. Es más, había alguien que hablaba acerca de por qué hoy en día se dan los divorcios y él decía cuando en un material donde él dice que él tiene consejería con las parejas cuando van a la consejería, él dice, siempre es increíble cómo el ser humano puede recordar cada una de las ofensas. Ellos se sientan ahí a decir por qué se van a divorciar y el uno tiene una lista de cuentas y el otro también y la una se para ahí y le dice todo el listado, se acuerda de todo con especificación y él también se para y dice, yo me quiero divorciar porque tiene todo un listado de cuentas en contra de ella. Y dice, estas parejas nunca eligieron el camino del perdón. Las personas que eligen el camino de la deuda se acuerdan perfectamente, es más, lo tienen tan en la memoria, dice él, que es porque la persona todo el tiempo está pensando en la ofensa. Está pensando en la ofensa, está pensando en la ofensa, lo que me hicieron, esto, es que aquello, lo que me dijo, vea, y por qué me dijo eso, y me hirió, y es que tal cosa, y entonces vuelve y recibe otra herida y la persona otra vez está con eso en la mente y lo ha repetido tanto en su mente que aquello se marca, lo tiene tan presente, pero el Señor nos invita a elegir otro camino en esta mañana y nos invita al camino del perdón. Nos invita al camino de la libertad, a que no seamos esclavos de esos pensamientos y no seamos esclavas de esa amargura, de ese dolor, de esa rabia, de ese resentimiento. El Señor anhela de todo corazón que nosotras podamos experimentar esa libertad. Y quizás ahorita vamos a ver más adelante los efectos que eso tiene, tan impresionante. Ojalá lo podamos ver desde esa magnitud. La sabiduría humana. Sabemos que a veces la amargura termina afectando ciertas áreas del cuerpo. Y es más, hay personas que hasta se enferman, físicamente se enferman debido a los problemas emocionales, a los problemas de odio, resentimiento y amargura que tienen en su corazón. Pero normalmente la gente cuando tiene esas luchas, ¿qué ayuda busca? La sabiduría humana. Entonces usted ve la gente va al médico, el médico le manda al psicólogo, el psicólogo le manda al psiquiatra. Ahora, yo solamente quiero que lo evalúen. Yo no quiero enfatizarme a decir que es que es malo ir al psicólogo y es malo ir al psiquiatra. Solamente quiero que lo veamos de esta perspectiva. Cuando usted va a un psicólogo, usted va a un psiquiatra y usted les pone su situación, vea, yo tengo este problema, estoy, digamos que en las terapias que usted realice se dan cuenta que usted no ha perdonado, que usted está lleno de amargura y de resentimiento. ¿Cuáles son normalmente las soluciones que le dan a usted? Ah, sí, claro, usted tiene un gran problema. Lo que pasa es que usted tiene una situación con su mamá, eh,
Cuando usted estaba pequeña, vea, usted no ha perdonado a su mamá, un ejemplo, em, y usted eso la está ahogando. Entonces, el primer consejo que le da es sáquelo, hable con su mamá y vomítele todo lo que tiene adentro. ¿Lo he escuchado? Vaya, hable con la persona que le ha ofendido y vaya, dígale, sáquese él, expóngale y diga usted cómo se siente y cómo lo ve. La persona dice, claro, yo tengo esto tan reprimido, yo necesito sacar, yo necesito sacar. Entonces la persona se va fíjese bien, a veces sin ningún trabajo, simplemente se va, busca a su ofensor, o va a hablar con la mamá, con el papá, con el que sea que tiene ese resentimiento, con el esposo, y va y le dice, yo necesito hablar con usted. Sienta a esa persona y le vomita todo ese dolor que tiene adentro. Ahora, sin embargo, déjeme decirle que ¿qué experimenta la persona que lo hace? Experimenta un alivio, ¿sí o no? Se dice como, "Ah, por fin lo vomité, lo saqué". Y la persona cree que al hacerlo experimentó libertad, porque experimentó descanso. Entonces ya soy libre. No, eso no es verdad. Porque lo primero que hizo fue ir muchas veces hasta molesto, porque usted no va en una actitud de perdón a decirle a su ofensor esto. No, no, usted no va en una actitud de perdón. Normalmente nosotros vamos todavía ofendidos. Yo necesito decirle que lo que hizo me dolió, que lo que me dijo me ofendió. Y es que sabe que donde lo vea, le canto lo que dice. ¿Sí? Entonces usted va, es en una actitud de vomitar eso y de quizás de inyectarle usted ese veneno a la otra persona y usted se desahoga. Sí, usted puede sentir un alivio momentáneo. Eso no significa que haya experimentado perdón y libertad. Otro consejo que te dan es, háblalo con otros. Hable de ello. Entonces las personas salen de allí y experimentan y empiezan a compartir su amargura con todo el que se les atraviesa. Normalmente la persona que tiene amargura en su corazón, créanme, tiene tanto veneno que no sabe por dónde tiene que salir. Entonces usted empieza a regarlo allí, usted empieza a regarlo allá, usted empieza a comentárselo a Julanito, usted se lo habla, y a todo el mundo usted empieza a regarle la semillita de amargura, la semillita de amargura, la semillita de amargura. Y usted cree que con eso ya me desahogué, compartí mi problema, ya, pero eso no es experimentar libertad. Eso es desahogarse, tener un alivio, digamos, pasajero, momentáneo. Pero lo que sí pudo haber hecho fue quizás un daño peor, haber esparcido su amargura y haberle sembrado la semilla a más de uno. Antes de quizás hablar con un ofensor, la persona debió haber perdonado. O sea, no es ir a compartirlo para perdonar, es perdonar primero, para que cuando vaya a confrontar o vaya a hablar con la persona, ya hay un perdón. Y cuando ya hay un perdón, usted no va a ir allá de manera ofensiva, de manera dolida, de manera hiriente, usted no lo va a hacer. Cuando usted va a hablar, ya hay otro tipo de palabras, porque ya ha habido un perdón. El detalle está en que nosotros muchas veces nos refugiamos mucho en la sabiduría humana y pensamos que si la practicamos ya, somos libres. Y no, esa no es la libertad con la que Cristo quiere que seamos libres. Cristo nos da otro medio, nos da otro camino, y yo creo que ese es el camino que vamos a ver a continuación. El Señor nos da un mandato. Eso también lo mirábamos en el material donde dice que el perdón, dice, no es una emoción, sino una oportunidad. Estoy en la página 11 del material. Dice, es una oportunidad. Perdonamos no por sentimientos, sino mediante un acto de voluntad.
Es importante que entendamos y nos acordemos que Dios, quien nos perdonó, nos ordena que perdonemos a otros. Entonces, el perdón es una orden, es un mandato, no es una sugerencia, no es si a usted le parece, dependiendo de la ofensa. O sea, sabe que hay ofensas que son perdonables, otras no. No, el Señor no dice eso. El Señor dice que debemos perdonar, a pesar de lo que siento, porque muy probablemente sé, muchachas, que hay heridas supremamente dolorosas, un abuso sexual, no sé, no sé. Yo digo que la persona que está allí conoce su herida, dice, ay, yo no sé, pero mi herida es gigante. Porque yo la mía, cuando yo tenía mis heridas, porque yo no tenía una, sino muchas, muchas. Para mí mis heridas eran enormes. Yo le decía al Señor, yo no voy a poder, Señor. Y el Señor me decía, vamos a seguir, vamos a trabajar, vamos a seguir. Y para mí era, en ese momento, para mí me parecía que eso iba a ser imposible. Pero cuando tú buscas perdonar en la guía, en el camino, en el consejo, en la dirección de Jesús, entonces tú experimentas una real libertad. Yo experimenté esa libertad. Y hoy en día yo me acuerdo de todos esos acontecimientos y circunstancias y usted podrá creer que no me duele. Yo casi que no lo creo hoy en día y digo, Señor, ya no me duele. Y ya no tengo mi mente concentrada en eso, pensando en eso, recordando, para nada. Esa es la verdadera libertad. Que usted pueda un día encontrarse a la persona que lo ofendió y que usted pueda estrechar su mano o que simplemente en usted no haya ningún odio ni resentimiento, que usted pueda verlo y no haya nada en su corazón hacia esa persona, sino quizás hasta compasión. Compasión. Ve usted a su ofensor y usted dice, wow, tenga Dios misericordia de él, lo ayude. Ora usted por esa persona que le ha herido. Esos son unos pasos que vamos a estar viendo a través del material. Y uno de los pasos es orar por esa persona que me ofendió. ¿Lo hace? ¿Lo ha hecho? No se trata de lo que siento, no se trata del tamaño de la ofensa. Solo si perdonamos, solo si escogemos el camino de esa libertad, vamos a experimentar el verdadero perdón. Efesios 4:31 y 32 dice, mire lo que dice la palabra del Señor, quítese, esta palabrita que está aquí, quítense de vosotros toda qué, toda amargura, no una, no dos, todo tipo de amargura. Y yo creo que las palabras que vienen reflejan un poco esa amargura, el enojo, la ira, la gritería. Se sabe que las personas que son gritones, que para todos el grito, para todos tienen que gritar, hay una situación adentro de amargura, la maledicencia y toda malicia. ¿Esto qué tiene que hacerse? Dice, quítense de vosotros esto. Antes, antes, ¿qué debemos ser? Reemplazar todo esto por lo que sigue. Antes, sed benignos, o sea, buenos unos con otros, bondadosos. Esa palabra benignos habla de ser bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿De qué forma? Fíjese, fíjese que la Biblia no dice de acuerdo a la sabiduría humana, de acuerdo a cómo se lo enseñaron a usted en la escuela, no. Hay una manera y una forma de perdonar, y dice, perdonándose unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y sí que si yo entiendo bien, que eso lo estuvimos mirando en la primera clase, cómo fue que Dios me perdonó y cómo es el perdón de Dios.
Entonces, Dios me llama a perdonar conforme como es el perdón de Dios. No es perdonar a mi manera, sino de acuerdo a la forma, a la manera de cómo Dios perdona. Marcos 11:25 dice, cuando estés orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando estemos orando, perdonamos. En medio de esa oración, cuando estamos orándole al Señor, cuando estamos pidiéndole al Señor, estamos perdonando en medio de esa oración. Quizás nosotros estamos en la oración y estamos diciendo, Señor, tú nos has perdonado grandemente. Señor, esto que me ha acontecido, esto que me sucedió, a mí me ha dolido muchísimo, Señor. Pero yo quiero traer esto a tu altar, Señor, y de voluntad yo quiero perdonar esto. Por favor, Señor, sana mi corazón y ayúdame, Señor, a perdonar. Pero yo, Señor, de voluntad propia, quiero y deseo perdonar. Lo hacemos en medio de nuestras oraciones. Las invito a hacerlo. Si no lo ha hecho, la invito a que lo haga. Si ya lo está haciendo, persevere en ello. Lleve al Señor esas ofensas y ore por esas personas. Ore por ellas. No ore pidiéndole al Señor venganza. No ore pidiéndole al Señor que pague como lloraba, porque eso no es el perdón de Dios. Ese no es el perdón de Dios. Para que continuemos, muchachas, ella habla un poco en el material, en la página 11 que tengo aquí del libro. En la página 11 habla, dice aquí, quiero hacer énfasis en el hecho de que perdonamos no porque nuestros ofensores merezcan ser perdonados. Está en el inicio, el primer párrafo de la página 11. Dice, sino porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Tan solo la gracia de Dios, su regalo de misericordia inmerecida, basada por completo en el mérito del sufrimiento y la muerte de Cristo por nosotros, nos libera del pecado, la culpa y la muerte. Entonces, por eso quería compartir en esta mañana, se me ponía en mi corazón esto, porque cuando lo vi, yo casi me caigo de espalda porque eso era para mí. Pero quiero hoy compartirles hoy el siguiente camino y es el camino de Dios. Ya no el camino de la deuda, sino el camino de Dios, el camino de la gracia. Y me gustó, les quería poner esa imagen del regalo, porque de alguna manera la gracia se asimila mucho a eso, que es un regalo. Pero sabe que me gustó mucho un poquito la imagen porque brota de ella cantidad de corazoncitos, ¿cierto? Y quizás lo que deseo es que usted vea la magnitud de lo que es el regalo de Dios, porque a veces lo vemos chiquito, es una gran magnitud. Ahora, en Efesios 2:7, mire lo que dice la palabra de Dios, dice, para mostrar en los siglos venideros, esa palabra que sigue, las abundantes riquezas de su gracia. Entonces, la gracia es una que, dice la palabra de Dios, una inmensa, contiene en ella abundantes riquezas. Dentro de la gracia hay abundantes riquezas. Dice, en su bondad, o sea, la gracia que se refleja en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, la gracia, por definición, es un regalo, es un favor divino, es amor de Dios, Dios hacia nosotros una buena voluntad. Ahora, ese regalo de la gracia de Dios, ¿qué otorga?
al que la recibe. Poder, provisión y disposición amistosa, deleite. Dentro de esa gracia, Dios da unos beneficios, o sea, el que alcanza la gracia tiene unos beneficios dentro de la gracia. Y esos beneficios no son cualquier cosa, la Biblia los interpreta como unas riquezas, riquezas espirituales, riquezas que usted no podría comprar ni que usted fuera el último multimillonario de esta tierra. No hay un alcance con el que usted pueda pagar por una riqueza de esa magnitud que te ofrece la gracia. La gracia también está en esas, son como esas obras que Dios hace para nosotros y que se reciben por amor de Él. Me benefician a mí, esas riquezas me benefician y me habilitan. Oiga, pues, Dios no te va a entregar un regalo. Usted se imagina que usted le dieran un regalo y usted lo deja guardado. O sea, si a usted le dan un regalo y se lo lleva a su puerta una caja con una cantidad de cosas internas, usted va y lo guarda y dice, "Bueno, por ahí dentro de unos años voy y lo miro". No, usted está ansioso por conocer lo que le regalaron, pero no solamente por saber qué hay, usted quiere disfrutar de lo que viene ahí. Y cuando Dios nos da ese regalo de la gracia y viene con todas esas riquezas internas, Dios las da para que usted las disfrute. Son beneficios para el creyente. Entonces, no pude hacer toda una lista completa porque es demasiado larga en cuanto a las riquezas, pero quise poner unas y las voy a leer y mientras las voy leyendo, evalúe un poquito si nosotros hemos tenido eso en nuestra vida como una riqueza. La vida espiritual eterna. Dios nos dio vida eterna, pero calculamos la magnitud de ese beneficio, de ese regalo de la vida eterna, que no moriremos, sino que nuestra alma tiene vida eterna. Por su gracia hemos sido resucitados en Cristo. Toda esta lista está en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Para que usted cuando tenga el ratico tome su Biblia y lea. Allí dice que Él nos sentó en lugares celestiales. Dice la Biblia que por su gracia, ¿cierto? Él nos hizo, nos hace para buenas obras. Por su gracia somos cercanos a Él. ¿Se imagina? Cercanos al Dios del universo, al Dios que todo lo hizo, al Dios creador, al Dios inmenso que tenemos y que con Él tenemos comunión. O sea que nos podemos relacionar con Dios porque hay comunión con Él. Que por medio de esa gracia ha habido con Él una reconciliación. Quiere decir, ya no hay nada interfiriendo en la amistad entre Dios y yo, porque ahora hemos sido reconciliados con Él. Que tenemos una relación con Dios, una relación de paz a través de esa gracia, que por esa gracia nosotros hemos recibido entrada libre al Padre, que somos conciudadanos de los santos, que somos miembros de la familia de Dios, que hemos sido edificados, que por medio de esa gracia hemos sido aceptos, que a través de esa gracia Él nos ha dado redención, también nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da herencia, herencia, santidad. Y quiero que note que puse esas dos palabritas, paz y santidad, en rojo porque ahorita las vamos a ver. Pero a través de esa gracia nos santifica. ¡Wow! ¡Qué precioso! Muchachas, y la lista seguía. Si uno escribe la lista,
de los beneficios que se reciben a través de la gracia son innumerables. Es una cantidad de beneficios y que Dios lo da a través de su gracia para el disfrute, para el deleite, que benefician al creyente y lo habilitan. Eso es maravilloso. Dice que a través de la gracia el creyente es libre de pecado, de la culpa y de la muerte. ¿Usted se imagina la magnitud de ello? La pregunta que quiero que nos hagamos, chicas, es ¿cuánto aprecio yo esa gracia? En verdad, porque cuando yo leía la lista, yo le decía, Señor, definitivamente nosotros no alcanzamos a dimensionar la magnitud de las riquezas que tenemos en ti. Son tantas, tan maravillosas, tan espectaculares, Señor. Y nosotros ni siquiera somos conscientes de todos los beneficios que recibimos a través de la gracia. Y cuando terminemos voy a orar por eso. Que el Señor haga una obra milagrosa en nosotros. Que nosotras podamos realmente palpar la gracia en nuestra vida. Nosotros no calculamos la inmensidad de lo que Dios nos ha dado. Ahora, si Cristo no es tu Salvador, déjame decirte que esta gracia no es para ti. No la tienes, no tienes acceso a ella. Hay personas que no tienen acceso a esa gracia. ¿Qué personas no tienen acceso a la gracia? Aquellos quienes Jesús no es su Señor y Salvador. Si tú anhelas ese regalo, déjame decirte que Dios estableció un medio, una manera, una forma en la que tú puedes alcanzar o en la que esa gracia puede venir a ti más bien, porque no es que uno la logre, sino que más bien esa gracia viene de Dios hacia la persona. Pero Dios dio un medio para que esa gracia llegue a nuestra vida. Jesucristo. La fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el medio. Cuando tú depositas tu fe en la persona de Jesús, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, en el que Él vino al mundo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el único que te puede dar libertad de perdón de pecados. Cuando tú das tu confianza, tú la basas en la persona de Jesús, entonces Dios trae este regalo a tu vida, incalculable, el regalo de la gracia. La salvación, la vida eterna, ahí está como primera, la puse en primera listica. Es lo primero que recibe ese creyente en ese instante, la vida eterna. Y con ella viene una cantidad, toda esa gracia viene sobre esa persona y viene con toda esta cantidad de riquezas. Riqueza la llama la Biblia. Nada comparable con las riquezas terrenales de esta tierra. Y la persona que recibe entonces por medio de la fe en Cristo ese regalo de la gracia de Dios, el perdón de sus pecados, la vida eterna, la reconciliación, la paz, la santidad, cuando recibe todo esto a través de la gracia del Señor, ¿qué puede emanar de un corazón que recibe esa gracia? El receptor. Cuando la persona es consciente, y yo creo que eso es lo que yo le decía al Señor, yo quizás a mí me falta ser consciente de la inmensidad de las riquezas que tenemos de tu gracia, Señor. Porque cuando una persona es consciente de ello, dice que el amor, cuando es consciente del favor recibido, del regalo recibido, ¿qué produce en esa persona? ¿Qué produce en nosotros mientras yo le leía esta lista? Produce amor, amar a este Dios maravilloso, a nuestro gran Dios y Salvador. Es que es inmensamente incalculable, muchachas.
¿Acaso no produce en nosotros gratitud? Señor, gracias por cada una de esas cosas, por cada una de esas riquezas, Señor. Ayúdame a disfrutarlas, a conocerlas, a experimentarlas, a vivirlas. Eso es vivir en la gracia del Señor. ¿Acaso no produce en nosotras gozo, alegría, gozosas? Qué, qué increíble. Yo espero de verdad y le pido al Señor que me ayude. Yo no sé usted, pero yo sí le estoy pidiendo al Señor. Mientras estudiaba este tema esta semana, yo le decía, Señor, realmente ayúdame, ayúdame. Yo quiero ser más consciente de tu gracia. Yo quiero valorarla más, yo quiero vivirla, yo quiero disfrutarla, porque el Señor nos la dio ahora, aquí en esta vida, por medio de Cristo. Aquí está, como ese regalo. Es un regalo que nosotros no merecemos, ¿ve? Por eso se llama, por eso la gracia es un regalo inmerecido. Nadie lo merece, pero todo aquel que pone su confianza en Jesús lo recibe como un regalo de Dios, esa gracia maravillosa. Y con ella, todo lo que les acabé de decir, todas esas riquezas, entre ellas la paz y la santidad. Ahora, quería poner delante de ustedes para terminar, para que quizás también eso nos ayude a dimensionar. Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 15 dice, seguid la paz. Ahí está la primera palabra que teníamos acá. Seguid la paz. ¿Con quiénes? Con todos, con todos. Debemos de procurar la paz con todos. ¿Y qué otra cosa también debemos de seguir o procurar? La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Mm? Ahora sigue el versículo y dice, mirad bien, o sea, estate atento, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y aquí yo empecé a temblar. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Señor? Que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura, alguna raíz de amargura, quizá alguna raíz de amargura, ¿qué hace? O se estorbe. Y quiero que primero vamos a ver ese paso, o se estorbe. Y por ella muchos se han contaminado. Ahora la isla no dice pocos, dice muchos. Muchos se han contaminado. Mientras escudriñaba el versículo, significa que la raíz de amargura da fruto. Ella brota. Ella dice aquí, mira, brotando. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando. Esta palabra brotando significa que ella va saliendo a flote. Ella empieza como una pequeña raíz en el corazón, pero ella empieza a crecer, ella empieza a salir a flote. Y cuando ella empieza a salir a flote, ella va a traer fruto, fruto de amargura. Y en un material que estaba leyendo dice que la persona que es amargada se conoce. Dice que eso se le nota. Después quizás miremos algunos ejemplos de ello. Pero hoy, antes de terminar, me quiero concentrar un poquito aquí. Aquí dice que esa raíz de amargura, cuando brota, dice que ella os estorbe. Y cuando la palabra habla os estorbe, está hablando de mí. O sea, me estorba. Ahora esa palabra estorbo significa que está en medio. Estuve buscando, es algo que está como en medio o en el centro. Eso es lo que significa la palabra estorbo. Algo que está estorbando que algo funcione, ¿no? Es como, bueno, yo sé que las personas que han sufrido un poquito de venas tapaditas,
es porque hay algo en la mitad, hay algo dentro, en el centro de la vena, ¿cierto? En medio, que no deja que la sangre fluya, que está estorbando el paso de la sangre. Eso es lo que hace, eso es un estorbo. No deja que algo tenga su flujo, ¿no? Normal. Entonces, cuando hay raíz de amargura en mi corazón, eso me estorba, me impide que yo crezca en la paz y en la santidad. Porque el Señor me está diciendo que siga la paz y que siga la santidad, que tenga cuidado con la raíz de amargura porque me va a estorbar y va a contaminar a otros. Usted se ha puesto a pensar en eso. Vean, muchachas, cuando yo leí esto, yo dije, wow, qué peligro tan grande. ¿Usted se imagina eso? La amargura estorba para que tú y yo, para que yo crezca en paz, para que haya paz en mí y para que haya santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero no solamente me estorba a mí, sino que la Biblia dice, y por ella muchos se han contaminado. No solo es un estorbo en mí, sino que cuando yo la siembro y mi amargura se esparce, yo estoy contaminando a otras personas que también van a tener amargura en su corazón por lo que yo sembré y que también se va a convertir en una raíz que va a brotar en sus corazones y que también les va a hacer estorbo. Entonces no solo la amargura es el perjuicio propio, sino que la amargura es el perjuicio que yo le hago a mi hermano y que muchas veces mi actitud hace que la persona no crezca, no crezca en el evangelio. No crezco yo, pero tampoco crece mi hermano. ¿Se imagina eso? Entonces yo me preguntaba en esto y decía, Señor, no solamente está haciendo piedra de tropiezo en mi vida, sino que está haciendo piedra de tropiezo para mi hermano. Eso es como si yo me pusiera a derribar lo que Cristo está edificando. Hasta esa magnitud puede llegar a ser en nosotras una raíz de amargura. El Señor edificando su iglesia, edificando a sus hijos y nosotros derribando con la amargura, derribando, parando la obra de Dios. Yo no sé si usted lo dimensionó de esa manera. Dios mío, es impresionante. Ojalá, muchachas, deseo de todo corazón que esa verdad impacte tu corazón como impactó la mía. O quizás más, que te la impacte más todavía. Porque yo le dije, Señor, definitivamente, gracias, gracias por trabajar en mi vida en el perdón. Y le pido al Señor en estos días que me ayude, porque sé que el perdón no es algo que pasa en una etapa de tu vida, sino que nuestro corazón debe tener una actitud perdonadora siempre, todos los días, porque van a haber más heridas. Y el Señor quiere que nosotros crezcamos, que podamos vivir en paz con el Señor y con nuestros semejantes, ¿cierto? El Señor quiere que nosotros crezcamos en santidad. Esa es una de las obras que el Señor trabaja en nosotras, ¿cierto? ¿Qué hace el Señor todo el tiempo en nosotras? Trabaja para que crezcamos en santidad. Somos santos en posición, pero el Señor está haciendo una obra santificadora en nuestras vidas. Por favor, no permitamos que una raíz de amargura nos estorbe el proceso del Señor. Y peor aún, no seamos semillero de amargura,
porque estamos haciéndole un daño gigantesco a las personas que nos rodean. No sembremos esa amargura en nuestros hijos, no sembremos esa amargura con los que viven en nuestra casa, no sembremos esa amargura a nuestros hermanos en la congregación. Por favor, no lo hagamos, porque el daño que estamos haciendo es grande. La Biblia cuando dice deje de alcanzar la gracia de Dios no significa que es como que te dan un regalo y luego te lo quita, que es lo que, lo que muchas veces pensamos, ¿no? Como que me llegó el regalo, pero luego el Señor cogió y me lo quitó y se lo llevó. No. ¿Sabe qué significa cuando usted dice que un creyente deja de alcanzar la gracia de Dios? Es un creyente que pierde el sentido de la gracia. Le da igual. Tiene el regalo ahí, pero le da igual. Se aleja de vivir en la gracia. Empieza a alejarse de vivir en la gracia y deja de disfrutar de los beneficios que le ofrece la gracia. ¿Qué más puedo decir, muchachas? Terminemos. El perdón no es una emoción, sino un acto de voluntad. Dios quien nos perdona nos ordena perdonar. Me gustó mucho la imagen porque dice, perdonar es liberar un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. El que no perdona es el prisionero. Démosle gracias al Señor en este tiempo, en este momento que el Señor nos dirija. Buen Padre, que estás en los cielos y en medio de nosotros. Señor, realmente en esta mañana, ¿qué te puedo decir, Señor? Solo pedirte perdón, pedirte, Señor, que realmente me perdones y nos perdones. Porque es que nosotros no dimensionamos, Señor. Nosotros vivimos tan ensimismados en nosotros mismos, Señor. Quizás a veces, Señor, tan ciegos, viendo y meditando y poniendo nuestra mirada en tantas otras cosas que no tienen ningún valor. Señor, y nosotros perdemos de vista lo extraordinario, lo maravilloso, lo grande, lo poderoso que tú eres, Señor, y lo generoso, Señor, porque cuando vemos tu gracia, Señor, yo solo podemos ver un Dios total y absolutamente generoso, que extiende el regalo de su gracia con unas riquezas incalculables, que yo creo que si quizás me preguntaran hoy, qué triste tener que decir que ni las conozco, peor aún, Señor, que ni siquiera sabemos si las vivimos, si vivimos en ellas. Es triste, Dios. Por favor, Señor, te pido en esta mañana que de verdad nos perdones. Perdóname, Señor. Ayúdanos a crecer en esa gracia, a conocerla, a verla, a disfrutarla, a vivir. Eso es como tener, Señor, un manjar y no probarlo, no disfrutarlo. Y, Señor, que tú nos hagas ser conscientes de cómo las raíces de amargura nos impiden disfrutar de esa gracia, Señor. Padre, te alabo y te bendigo en esta mañana.
Que el poder de tu espíritu obre en mi corazón y en el corazón de mis hermanas, conforme a tus propósitos, Señor, conforme a tu voluntad. Y si tenemos que venir a ti, Señor, que lo podamos hacer con sinceridad, en intimidad contigo, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En Cristo Jesús. Amén. Permítanme, chicas, para que paro la grabación para que continuemos con el otro tiempo.